Saludos, ciudadanos. Primer programa sobre la Segunda Guerra Mundial. Ya he tardado, porque este tema a mí, como a la mayoría de la gente que le gusta la historia, estaría siempre en el top 3. Segunda Guerra Mundial y Roma. Son el Barça y el Madrid de la historia. Bueno, para empezar con ella, me he propuesto contar algo que no es tan conocido. Todos nos sabemos los nombres de Auschwitz, Dachau, Treblinka, Mauthausen, pero es que los nazis tenían campos por toda Europa. Bueno, realmente la mayoría estaban en Europa del Este. Y siempre que vemos historias de campos de concentración o de exterminio, vemos a los presos como ovejas que van al matadero. Pero no siempre fue así. Y esta gente merece un reconocimiento. Así que vamos a ello. Soy Tony de Melk y os voy a contar una historia. Al fin llegó el momento de meternos en la Segunda Guerra Mundial. Estamos a mediados de 1942, en el Ecuador de la guerra. De momento, a la Alemania nazi le van las cosas viento en popa. Controla buena parte de Europa, desde Bayona en el sur de Francia hasta las puertas de Leningrado en la Unión Soviética, hoy San Petersburgo. Alemania tiene en su poder a Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, gran parte de la URSS. Es su mejor momento, pero no tardarán en cambiar las tornas cuando se metan en la ratonera de Stalingrado. Ya ha pasado la conferencia de Wannsee, una reunión de la jerarquía nazi para decidir qué es lo que van a hacer con los judíos de Europa. Aquí es donde se decide que hay que eliminar a todos los judíos que habitan en el Tercer Reich. Ya estaban eliminando a los judíos, pero había que hacerlo con un plan detallado e industrializado, ya que a los ejecutores les estaba empezando a pasar factura psicológica, el tener que asesinar a sangre fría a mujeres, niños, etc. El plan consistía en construir campos de exterminio donde se mataría en masa, con las famosas cámaras de gas, pero a la vez aprovecharían y se apropiarían de todos los bienes que llevaran encima los prisioneros para mayor gloria del Reich. El resultado de esta conferencia será conocido como la solución final para el problema judío. Para Polonia, que calculan que tiene unos 2 millones de judíos, se lleva a cabo el Plan Reinhardt. El nombre es en honor de Reinhard Heydrich, el número 2 de las SS. Este tipo es el lugarteniente de Heinrich Himmler. Quizás no es tan famoso como Himmler, pero igual de mala persona o más, vamos a decirlo así, como su jefe. A este tipo lo apodaban el nazi perfecto, rubio, alto, frío como el hielo, un ario ideal. También era conocido como el carnicero de Praga, o sea, imaginar de la catadura moral de este tipo. Heydrich lo mataron en Praga, en un ataque de la guerrilla checa, organizada por el gobierno británico de Churchill. Es probable que si no lo hubieran matado, este tipo hubiera llegado mucho más alto. Este plan Reinhardt consiste en abrir 3 campos de exterminio: Treblinka, Belzec y Sobibor. En un inicio el plan era para los judíos polacos, pero acabarán llegando de todos los países que controla el Reich. El famoso Auschwitz al principio era un campo de trabajos forzados. Más adelante ya lo convirtieron en campo de exterminio. Y de los 3 campos iniciales, Sobibor es el más pequeño. Sobibor está en el este de Polonia. Si lo buscáis, aún existe el pueblo. Hoy está en la frontera de Polonia con Ucrania. Sobibor es un campo realmente pequeño. Calculan que medía 400 metros por 600. Digo calculan porque después del episodio que hoy veremos, Sobibor fue totalmente destruido. En este campo había alrededor de unos 20 SS alemanes y unos 100 guardias ucranianos. ¿Y qué pintan los ucranianos? Pues algunos podían ser prisioneros de guerra que cambiaron de bando. Otros eran nazis convencidos, antijudíos o anticomunistas. Pero los jerarcas nazis no se fiaban del todo de ellos y preferían tenerlos en un campo que en línea de combate. Sobibor estaba escondido detrás de un bosque. Los nazis no querían tener miradas indiscretas que vieran lo que allí ocurría. Sobibor funcionaba como el resto de campos de exterminio,
Llegaban los trenes de mercancías llenos de judíos. Los hacían bajar, y entonces un alemán de las SS les daba un discurso. Hacían una criba para elegir a unos cuantos para trabajar allí en el campo, como leñadores, limpieza, básicamente para el mantenimiento. Al resto les decían que aquel era un campo de tránsito, y que pronto irían a su verdadero destino. Podían escribir a sus familiares para decirles que estaban bien y se desvistieran para darse una ducha, ya que se había producido una epidemia de algún tipo de enfermedad y tenían que desinfectarse. Todo era una treta psicológica para que no tuvieran motines. Como ya sabéis, esas duchas no lo eran. Eran las cámaras de gas. Los gaseaban y en 20 minutos estaban todos muertos. Trasladaban los cuerpos a los crematorios y los quemaban. Todo este proceso duraba alrededor de 2 horas, desde que llegaba el tren hasta que estaban quemando los cuerpos. Y este trabajo lo realizaban los Sonderkommandos judíos. Los Sonderkommandos eran judíos que escogían entre los presos que estaban separados del resto de los reclusos, para que no se pudieran explicar unos a los otros lo que estaba allí sucediendo. O sea, por un lado teníamos a los Sonderkommando, que eran los que se encargaban del trabajo más duro en cuestión psicológica, de recuperar, o sea, coger los cuerpos, enterrarlos, etc. Y los otros eran para el mantenimiento del campo. No los juntaban. La esperanza de vida de un Sonderkommando en Sobibor no he podido encontrarla. Pero para hacernos una idea, los Sonderkommando de Auschwitz vivían una media de 4 a 6 meses. En febrero de 1943, el propio Heinrich Himmler visita Sobibor y no acaba convencido con las medidas de seguridad del campo y hace que las refuercen con más alambres de espino y también quiere que llenen todo el perímetro del campo de minas. Ya a medida que avanza la guerra, Auschwitz está ganando mucho más protagonismo y se está convirtiendo en un megacampo. Por lo tanto, los otros 3 campos, Treblinka, Belzec y Sobibor, serán cerrados. Y eso pasará en octubre de 1943. Estos rumores de estas noticias de que van a cerrar el campo llegan a los prisioneros. Y según ese propio rumor, la fecha del cierre será el 15 de octubre. Y es algo que ya dan por hecho cuando un día al campo llega un tren del cual hacen bajar a un grupo y no lo gasean, los fusilan en el acto, en los andenes. Los prisioneros de Sobibor, al seleccionar la ropa como hacían siempre, encuentran dentro de la chaqueta de uno de los fusilados una nota. Todos somos prisioneros de Belzec. Los alemanes nos usaron para cerrar el campo. Dijeron que iríamos a trabajar a un campo nuevo en Alemania, pero ahora estamos en Sobibor. Sabemos que ha llegado nuestro fin. ¿A vosotros? La nota le llega a Leon Feldhendler, un judío polaco que es el líder de los judíos de Sobibor. Deciden que es el momento de fugarse del campo. Hay que preparar un plan, pero para sacar a la mayoría, ya que si por algo son famosos los nazis, son por las represalias desproporcionadas que hacen. Ya hubo intentos de fuga anteriormente, y los alemanes ejecutaron a 1 de cada 10 del resto de prisioneros. Cuando mataron a Reinhard Heydrich en Checoslovaquia, en un pueblo que se llamaba Lidice, asesinaron a todos los hombres, y a las mujeres y a los niños los enviaron a campos de concentración. ¿Por qué? Pues porque era el pueblo de uno del grupo que atacó a Heydrich. Lidice lo borraron del mapa, no quedó ni una casa en pie. Esto era una práctica habitual en el ejército alemán. Los partisanos sabían que sus acciones tendrían represalias inmediatas y desproporcionadas. Pero bueno, volviendo a Sobibor. ¿Cómo lo harían para fugarse masivamente del campo? Pues no tenían ni idea. Eran un grupo de civiles sin ningún tipo de formación militar. Y estaban hablando de una fuga masiva, no de escaparse 3 o 4. Descartaron hacer túneles, porque tardarían muchísimo. Sería una fuga muy lenta, ya que deberían pasar de uno en uno y además sería muy fácil que los descubrieran. Pero en septiembre de 1943 tendrán un golpe de suerte. Los nazis aquí cometieron un fallo. Mezclaron civiles con militares.
Llegó un tren con judíos de Bielorrusia, unos 2000. Seleccionaron a 80 para trabajar en el campo. El resto pasaron a las cámaras de gas. Entre esos 80 había un grupo de soldados del Ejército Rojo Soviético. Normalmente los prisioneros militares iban a otros campos, pero estos, al ser judíos, los destinaron a Sobibor. El líder de este grupo era el teniente Alexander Pechersky, a que todo el mundo llamaba Sasha. León Feldhendler se reúne con Pechersky y le explica la situación. Deciden que Pechersky y sus hombres se hagan cargo del plan de fuga. Tenemos dos grupos bien diferenciados, los civiles a cargo de León y los militares que controla Pechersky. Se dedican a estudiar todas las rutinas de los guardas y los oficiales de las SS. Pechersky y Feldhendler tienen claro que es muy importante que el plan de fuga lo tienen que saber las menos personas posibles, ya que cualquier filtración dará con ella al traste. De los casi 600 presos, solo unos 50 están implicados. Para que el plan funcione, además, necesitan a un capo como mínimo. Los capos son prisioneros que están a cargo de los barracones. Controlan al resto de presos a cambio de mejores condiciones para ellos. Se les odia tanto o más que a los guardias, pero necesitan como mínimo a uno de ellos porque se mueven más o menos con cierta libertad por todas las secciones del campo. Consiguen que el capo Positsky se una a la causa, y ahora ya tienen el plan detallado. El día 13 de octubre, a las 16 horas, irán convocando a los diferentes miembros de la SS. Los convocarán en sitios diferentes con diferentes excusas. A uno lo llamarán con la excusa de que hay una chaqueta para él en la sastrería. A otro lo convocan en otro edificio para que se pruebe unas botas, y así sucesivamente. En cada punto habrá hombres escondidos, y los asesinarán con armas blancas que han ido fabricando en estos días. Cuchillos, hachas... todos durante la misma hora, a intervalos de 5 minutos. Los presos cuentan con la puntualidad y, por qué no decirlo, la codicia de los alemanes. Y mientras ocurra esto, el electricista tiene que cortar la luz y el teléfono del campo para que no puedan llamar a refuerzos. Una vez muertos los alemanes, entrarán en la armería y cogerán todo lo que puedan. A las 5 de la tarde tienen que reunirse en el patio como hacen habitualmente, porque es la hora de pasar lista. Y entonces contarle al resto lo que está ocurriendo. Una vez hecho esto, salir por la puerta principal, como si no pasase nada, y acabar con los guardias ucranianos que, al no tener a los alemanes, no sabrán muy bien cómo reaccionar. Y una vez fuera del campo, que cada uno se busque la vida como bien pueda. Pues llega el día 13, pero ocurre algo inesperado. Aparecen por sorpresa un grupo de soldados alemanes. Los presos piensan que se equivocaron en la fecha, y no era el día 15, sino el 13, y que los alemanes vienen para liquidarlos a todos. Pero ese no era el caso, simplemente estaban de paso, y lo que estaban haciendo era un alto en el camino. No podrán llevar a cabo su plan el día 13, tendrán que esperar al día siguiente. Día 14 de agosto. El día transcurre con normalidad. El plan se va a llevar a cabo. Es un plan arriesgado, y hay muchas posibilidades de que salga mal, pero más vale morir luchando y que te metan un tiro que pasar por las cámaras de gas como ganado que va al matadero. Llega la hora. Son las 4 de la tarde. El SS llega puntual a su cita en la sastrería, y en cuanto comienza a probarse la chaqueta que le han preparado, aparece Pechersky por su espalda y le clava un hachazo en la cabeza. Está muerto. No hay vuelta atrás en el plan. Como un reloj van cayendo los SS en los diferentes barracones, salvo uno que no acude a la cita. Esperan lo que pueden, pero ya se están arriesgando demasiado. En cualquier momento pueden encontrar algún cadáver. No pueden esperar más, y Pechersky le da la orden al capo que haga sonar el silbato para convocar a los presos en el patio. Es un poco antes de las 17 horas. Han asesinado a 11 guardias. De momento el plan está saliendo bastante bien. Pero ocurre algo. Un guarda ha encontrado a uno de los muertos,
y ha comenzado a disparar a los prisioneros que se encuentra por el camino. Pechersky, al oír los disparos, se sube a una caja y dice: «Escuchad todos, hermanos, nuestro destino ha llegado. Hemos matado a la mayoría de los alemanes. Están muertos, y ahora tenemos que marcharnos de aquí. Si hay que morir, que sea con honor, y si sobrevivís, habladle al mundo de este lugar». Y lo empiezan a entregar armas a todo el que pueden, y empiezan a luchar contra el resto de guardias, que ya se han dado cuenta de lo que está ocurriendo. Todo se vuelve caótico. Unos se dirigen hacia la puerta principal mientras, desde las torretas, les disparan con ametralladoras. Otros se dirigen a las alambradas, saltando encima de ellas y con su propio peso tirándolas abajo. Todo esto bajo una lluvia de balas. Mientras, en medio del patio hay gente que se ha quedado petrificada y no se mueve. Se acaban de enterar de la fuga y están tan aterrados que el pánico les impide moverse. Una vez las alambradas han caído, tiran todo lo que pueden para detonar las minas que rodean al campo, y empiezan a correr en dirección al bosque. La mayoría de los prisioneros que salieron los primeros mueren por las minas, que los hacen saltar en pedazos. Suena triste decirlo así, pero los que salieron un poco más tarde se aprovechan y pisan por donde han explotado las minas y evitan una muerte segura. De los aproximadamente 550 presos que había en Sobibor, unos 150 se quedan clavados y no reaccionan. 80 mueren en los enfrentamientos o por las minas. 320 consiguen escapar al bosque, y en los siguientes días de esos 320, a 170 los vuelven a capturar y los ejecutan. De los 150 restantes, muchos se ocultarán en los bosques o se unieron a grupos partisanos para seguir la lucha contra las tropas nazis. A otros habrán familias que los escondan, corriendo un gran riesgo tanto para ellos como para las familias. Solo 53 conseguirán llegar al final de la guerra vivos. Himmler, al enterarse de la fuga, ordenará la destrucción del campo y hace que planten un bosque para borrar toda evidencia de lo que ocurría allí. Ya os he comentado cómo se toman los nazis estas cosas. Aparte de los que se escaparon, el resto de presos fueron ejecutados. Los que se quedaron petrificados porque la situación les superó, o los Sonderkommando que estaban en otras instalaciones y no se enteraron de nada. Aparte que en los 6 días siguientes a la fuga, fueron asesinados 43.000 judíos de los campos de los alrededores. 43.000 en 6 días. El jefe del campo, Franz Reichleiner, lo enviaron a Italia para luchar contra los partisanos. Cayó en Fiume, hoy Rijeka, Croacia, en enero de 1944. Con el caos que supuso el final de la guerra, muchos SS de la Alemania nazi estuvieron escondidos de las autoridades. Se hacían pasar por otras personas, tenían identidades falsas, pero hubo muchos que huyeron a otros países, en la conocida como la Ruta de las Ratas, muchas veces ayudados por miembros de la Cruz Roja o la Iglesia Católica. Muchos de ellos se establecieron en España, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, ayudados por los regímenes de estos países. Casos famosos como Josef Mengele, el médico de Auschwitz, famoso por las barbaridades que practicaba a los niños en el campo. Él murió en una playa brasileña. O si no, tenemos el caso de Adolf Eichmann, uno de los ideólogos de la solución final, que fue secuestrado en Argentina por el Mossad y juzgado y colgado en Israel. De Sobibor se juzgó a algunos miembros en Alemania años después, como a Karl Frenzel, que fue sentenciado a cadena perpetua en 1967, aunque solo cumplió 16 años de condena debido a su estado de salud. Y ahora veamos qué pasó con los supervivientes. Muchos de ellos, después de la guerra, emigraron a Israel, otros a Estados Unidos. Thomas Blatt, un judío polaco, escribió 2 libros sobre el tema y trabajó como asesor para el telefilm Escape from Sobibor. Murió en 2015 en California. Leo Fenheller
se escondió en Lublin, a unos 80 kilómetros de Sobibor, durante el resto de la ocupación alemana. Una vez liberada Polonia, pero poco antes del final de la guerra, fue asesinado. Creen que fue un asesinato antisemita. Un día nos tenemos que meter en lo que pasó en Europa justo después de la guerra, porque parece que fue morir Hitler y todo fue una fiesta. Y no fue así. Continuaron habiendo pogromos y masacres en los siguientes años en Europa. Ya no solo de judíos, también de muchísimos alemanes que estaban en partes ocupadas es muy complicado. De Sasa Pechersky volvió al Ejército Rojo y continuó luchando. En los juicios de Nuremberg, después de la guerra, querían que testificara, pero el gobierno de Stalin no lo permitió. Incluso estuvo encerrado por una política del último stalinismo bastante antijudía, ya que opinaban que los judíos anteponían su religión a la nación. Por suerte para él, gracias a la presión internacional, lo excarcelaron. Murió en 1990 en Rostov del Don, en Rusia. En el 2000 se inauguró una placa en el edificio donde vivió, y en Tel Aviv hay un memorial en su nombre. En Sobibor se calcula que murieron unos 250.000 judíos, la mayoría de ellos polacos y holandeses. En Twitter, @melcaniano, con K. Os quería contar esta historia porque creo que no es lo suficientemente conocida. Tenéis un par de películas, la ya mencionada antes, Escape from Sobibor o Fuga de Sobibor, de los años 80, creo que es del año 87, con Roger Auer, interpretando al teniente Pechersky. La tenéis en YouTube. Y en el 2018 salió una película que se llama directamente así, Sobibor. De esta no os puedo decir nada porque no la he visto. National Geographic tiene un documental que también está en YouTube y salen bastantes supervivientes. Bueno, como siempre os digo, podéis escuchar el podcast en iVoox, Spotify, YouTube, Amazon Music y algún sitio más. Os dejo mis redes en la caja de descripción y la lista de canciones que uso para la versión de iVoox en Spotify. Y un saludo a Juan y a VMax, que siempre me dejan un comentario. Y nada, darle las gracias. Y antes de despedirme, quería que este pequeño podcast sirva como un homenaje a estos hombres y mujeres que lucharon hasta el final y al menos no les pusieron las cosas fáciles a una horda de asesinos sin ningún tipo de escrúpulos. Soy Tony de Melk, un abrazo y a cuidarse.